El licenciado Miguel Gorelick, en la mañana de Mercado Edición, la verdad que es un gusto tener al hombre de Valor Carne aquí con nosotros. ¿Cómo andás, Miguel? Del mismo modo. Hola, Miguel. Muy bien. Hace 30 años que con Silvio tenemos una obsesión, que es ver cómo se puede hacer para ganar plata con las vacas. Y vos venís y esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo se puede ganar plata con las vacas, Miguel? Bueno, hay que ser eficiente y competitivo. Sí o sí me tenés que solucionar ese problema. Bueno, ¿me das 3 o 4 años? Sí. Ah, yo creí 2 horas, digo, sí, total. Me decía 3 o 4 años se complica, ¿viste? Pero... Venimos viendo justamente en Valor Carne el análisis que haces de esta crisis china, digamos, lo que ha pasado con China en las últimas semanas respecto de la renegociación de contratos en sus importaciones de carne bovina y cómo ha afectado el precio en el mercado local y cómo han afectado los volúmenes de exportación, por lo menos en el arranque del año. Primero, un análisis de lo que está pasando en este momento y de qué es lo que puede llegar a ocurrir comercialmente para la exportación de carne vacuna en este 2020. De acuerdo. Yo sí lo llamaría una crisis en China, por esta, digamos, como ha habido 1000 ejemplos en el mundo, por diferentes causas se formó una burbuja en cuanto a los precios de la carne en China, una escasez muy marcada, una caída muy violenta en la producción doméstica de carne de cerdo a causa de la peste porcina, y todo llevó a que los mismos operadores se fueran dando manija entre ellos y el precio llegó a un pico en noviembre que realmente era inesperado para todos los participantes y esto no resistió más. El gobierno chino tomó algunas medidas porque estaba muy preocupado por el aumento del precio de la carne doméstica y que hicieron que el mercado no soportara los precios a los que se habían alcanzado. Y acá se producen algunos problemas. De inmediato el precio pasó a tener otro nivel. Hubo en promedio una caída del 1/3 de los precios de la carne vacuna en el comercio con China desde cualquier origen, Brasil, Argentina, es decir, Uruguay, que esto Australia. No es una cuestión que nos complicó solamente a nosotros, sino... No, de ninguna manera. Esto abarcó a todo el comercio de carne vacuna de China, por lo menos vacuna, digamos, no sigo tanto el tema de los precios de la carne porcina o de la carne de pollo, que también es un importador importante, China, pero para darnos una idea, China consume anualmente más de 50 millones de toneladas de carne de cerdo y unas 8 o 10 millones de toneladas de carne vacuna, y es un enorme importador en ambos rubros. Pero el pronóstico es que entre 2018 y 2020 la producción de carne porcina a causa de la peste va a caer 20 millones de toneladas, va a pasar de 55 a 35. Ese volumen de 20 millones de toneladas es imposible que el resto del mundo pueda tapar ese agujero. Entonces los precios reaccionaron como reaccionaron. Ahora estamos con precios en 1/3 más bajos, es decir, en valores promedios bajaron unos $2.500 la tonelada, y los operadores piensan que en el curso de los próximos meses, algunos son más optimistas, otros son más pesimistas, se podrían recuperar $1.000 o $1.500 de esos 2.500 perdidos, es decir, nunca se va a volver a los picos de noviembre, pero va a mejorar la situación en relación a hoy. Yo creo que nadie podía prever lo que iba a suceder, motivo por el cual subieron los precios de las carnes de semejante manera y la locura que le agarró a China, porque nadie puede prever que el año que viene o dentro de 3 años va a haber una peste. No, la peste apareció. Nadie podía. Ahora sí se podía prever de que, ojo, que no estamos con chicos de primer grado que los convencemos de cualquier cosa. Los chinos son conocedores, difíciles y además muchísimos, lo que le da un poder como a muy pocos países del mundo. Nadie preveía en serio de que podían decir, bueno, che, se acabó la historia, se acabaron los 6, 7 mil dólares, a partir de ahora 4.000. ¿Estaba preparada nuestra industria para recibir semejante garrotazo y decirle
Además te voy a dejar 1000 contenedores en el mar como para que sepa de qué estamos hablando. Nunca nadie está preparado para una circunstancia de este tipo, como los que invierten en las bolsas de valores o de lo que fuera, están preparados para una caída muy fuerte del mercado. Pero a veces pasa, aún con todo el conocimiento que tienen todos los operadores. Y tampoco era fácil, pongámonos en los zapatos de un exportador en noviembre, decir, no me aumentes tanto el precio porque yo creo que esto no resiste. Mientras le ofrecían, seguían vendiendo. Ahora, de todas maneras, hay operadores que conocen mejor el mercado y otros que conocen peor el mercado, y algunos han tomado recaudos, otros tomaron menos recaudos en el entusiasmo de participar de esta situación. Y bueno, con el curso del paso del tiempo, vamos a ver quiénes pudieron resistir mejor esta crisis y quiénes quedaron más debilitados. Tengo una duda, porque se pagaron precios extraordinarios después de la CIAL allí en China. La inquietud es, los precios que están hoy, que bajaron 1/3 de lo que teníamos, ¿siguen siendo competitivos o ya no tanto? Bueno, yo hablé con muchas empresas para poder tener un panorama lo más fidedigno posible. En general, la mayoría de las empresas me dicen que con estos valores en China, con este tipo de cambio, con este precio del novillo, han vuelto a una situación en la que se perdió toda la espuma que había antes, pero que la están transcurriendo. Hay otros que me dicen que con esto están perdiendo plata. A mí me parece que la industria en este nivel puede seguir operando relativamente normal, pero se fue el incentivo del beneficio que tenían antes, que había logrado también que en la industria en los últimos 2 o 3 años se hicieran inversiones muy importantes. Sí. Se exportó en diciembre 89.000 toneladas, lo cual terminó siendo una sorpresa para diciembre. Y además se ajustó el número de noviembre, que pasó de 80 a 86, con lo que el último trimestre del año fue espectacular, ¿no? Hay que irse más de 50 años atrás para encontrar un trimestre como el último del año. Miguel, siempre cuando nosotros hablábamos de China, en lo único que pensábamos era en la vaca de conserva. Después en la Argentina nos dimos cuenta que le dábamos una vaca un poquito más lindona y se la llevaban también. Y un día nos dimos cuenta que si le dábamos un poco de novillo, agarraban viaje. Y después nos dimos cuenta que le vendíamos la vaquillona, que a lo mejor iban a ser madres, pero que las vendíamos tan cara como para las... Y también se llevaron todo. ¿Eso se esperaba? ¿Podía llegar a suceder una cosa semejante? No, esto sucedía con los niveles de precios que se alcanzaron hace un par de meses atrás. Yo creo que hoy el poder de compra que da China no da para el novillo, no da para mucho menos para la vaquillona, kilos. pero sí da para las distintas categorías de vacas. ¿Qué es lo que puede pasar con el volumen este año? Porque escuchamos a algunos analistas ya hasta proyectar una baja importante con respecto al 19 en materia de volumen de venta. Yo creo que necesariamente va a haber una baja, porque lo que hay que mirar es que el aumento tan extraordinario que hubo en los embarques de 2019, que superaron en más de 200.000 toneladas al número del año anterior, fue 100% China. Es decir, que si China cae este año, que yo creo que va a caer un poco, eso necesariamente va a pegar, porque no va a ser posible, dada la situación de los demás mercados, que sea reemplazada una parte de lo que no va a ir a China. Pero de todas maneras, pongamos un pronóstico de 600.000 toneladas para este año. Es un muy buen número para la ganadería argentina. Pero está lejos de ese millón al que aspirábamos en un plazo no tan largo, ¿no? Bueno, yo no tenía en mi radar que íbamos a llegar al 1.000.000 de toneladas. Para mí ya los 830 y pico de mil toneladas exportadas el año pasado es un número que superaba mis expectativas. ¿Podemos hacer una pausa? Sí, claro. Silvio debe estar pensando, ¿qué hago? ¿Compro novillo? ¿Compro vaquillona? Dale una respuesta, porque lo va a tener inquieto por un rato largo, si no. Estamos charlando con Miguel Gorelick, un amigo que ha venido a visitarnos y a contarnos cómo se hace para ganar plata con las vacas.
Pobre. Volvemos enseguida. Seguimos en la mañana de Mercado Visión con el Iba licenciado a decir Miguel que Gorelick. pasaron 3 minutos de las 9 de la mañana y acá lo tenemos. Joven y radiante como siempre. Sí, señor. El Miguel, gran Miguel Gorelick. Miguel, ¿qué opinas del tema del consumo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ves el consumo interno? Yo comentaba fuera de en la pausa con el principal cliente que tenemos los argentinos, que somos los argentinos. Ajá. Entramos en diciembre con una escapada de precios, un alza de precios de la hacienda bastante importante que no pudo trasladarse al mostrador, pero que los operadores la convalidaron porque era la única manera de asegurarse que tenían mercadería para la demanda más alta que se esperaba para las fiestas. Y tal como yo pensaba, después de las fiestas, el precio de la hacienda empezó a ceder un poco, pero cedió un poco menos de lo que yo pensaba. Digamos que en enero ajustó una caída del orden del 5%, más o menos, y parecería que no está para continuar con este proceso, a pesar de que el mes de enero estacionalmente no es un mes bueno para la carne y para la hacienda. Tradicionalmente hay un pico en febrero de precios, un alza de precios del gordo, que no sé si este año se va a repetir, porque creo que todavía el sector comercial mantiene un déficit importante entre lo que vale la hacienda y al precio al que puede colocar la carne en el mostrador, pero aún así el precio se está manteniendo en el nivel que tuvo en promedio en el último año, es decir que no estamos con una tendencia de caída muy marcada, a pesar de la debilidad que tiene el mercado interno, que tiene la debilidad, igual que en muchísimos otros sectores, por una baja en términos reales de la capacidad adquisitiva de la gente. Así que, digamos, hacia adelante yo me estoy imaginando un año en el que va a haber una faena un poquito más alta que la del año pasado. Los precios van a ser un poquito más bajos, pero no de manera muy marcada. Hay que recordar que el promedio con el que cerró el año 19 fue un poquito más alto en términos reales que en los años 18 y 17, es decir que hay un poquito de margen todavía como para tolerar una muy pequeña baja promedio en el año de la hacienda, y la situación en los mercados externos tampoco ayuda a pensar que puede haber una demanda como para pujar un poco más con el precio interno. ¿Te puedo llevar un poquito hacia el tema invernada? Sí. Con Silvio tuvimos la sensación de que hay un poquito más de oferta de invernada, que se adelantó un cachito. Nos llamó la atención un enero, no que, qué bárbaro, pero hubo más remates que en enero del año pasado, y remates algunos interesantes. Hablar de 3.000 o 4.000 cabezas en un remate de invernada no es poco. Pero ahora viene la zafra. Los precios que vimos hasta ahora vienen en alza, de los remates de este mes que ya prácticamente está listo. Sobre todo de la semana pasada. Sobre todo la semana pasada. ¿Qué crees que está viendo el productor? ¿Qué crees que está viendo el criador? ¿Y qué crees que está viendo el filotero? Que le aumentó de forma importante el maíz, que le aumenta el precio de la invernada. ¿Qué está viendo el filotero? A mí me parece que a lo largo de los eslabones de la cadena de la carne sigue habiendo básicamente una situación de expectativa favorable. Mirá vos. Y que se ha mantenido en los últimos años, porque digamos, el último dato, la última estimación de stock total, que es de marzo del año pasado, mostró que no hubo cambios con relación a marzo del año 18, digamos, después de varios años de un crecimiento pequeño y gradual, pero aumento. Pero lo que yo reflexiono es lo siguiente: si en un año en el que en promedio las tasas de interés estuvieron en el orden del 75-80%,
contra una inflación del 50, es decir, que hubo una tasa de interés real altísima, que no existe en ningún otro lugar del mundo. El productor mantuvo su stock, quiere decir que el deseo, la vocación para mantenerlo, o inclusive si se dan las circunstancias incrementarlo, es muy fuerte. Me parece que eso se mantiene todavía. Digamos, también se esperaban algunas muy malas noticias con respecto a cambios en las políticas económicas a partir del nuevo gobierno, y esto no se ha concretado fuera del aumento de las retenciones, que por supuesto es un impuesto malísimo, esto no cabe ni siquiera un minuto para poder debatirlo. Pero fuera de este aspecto, los mercados han seguido operando bastante normalmente. Entonces, me parece que hay menos motivos todavía para que esa vocación, ese deseo de invertir en ganadería disminuya más de lo que podría ser. ¿Tenés una lectura hecha sobre lo que está pasando con una resolución que fue publicada en noviembre que tiene que ver con la aptitud de Campo Hilton, sí o no, respecto de las nuevas declaraciones juradas que tienen que hacer los productores? Sí, yo creo que acá no tengo un conocimiento cabal del tema de estas últimas semanas, pero me da la sensación que SENASA no está aprovechando el entendimiento que en su momento hubo con la Unión Europea, en el sentido de que la suplementación, no el encierro claramente no es apto para Hilton, pero que la suplementación pueda estar en discusión. Y me parece que deberíamos poder analizar mejor este tema para favorecer la producción de ganado apto para cuota Hilton. Porque si nos bandeamos mucho con este tema, va a ser muy difícil repetir un cumplimiento completo de la cuota Hilton para este próximo año. ¿Por qué cuesta tanto, según mi mirada, ¿no? Conseguir nuevos mercados? Estamos muy aferrados a China, y si se cae China, ¿qué hacemos? Acá, digamos, hay varios temas que se juntan. Hay mercados en los que todavía no tenemos acceso, como el caso de Japón, de Corea del Sur, de mismo Taiwán, que, bueno, Taiwán desde que prohibió la carne argentina por la aftosa de 2000, nunca volvió, y Corea del Sur y Japón, que tenían una férrea política de no comprar carne cruda de países que vacunaban, ya Corea del Sur hace un par de años lo rompió con Uruguay, y estamos en gestiones, y Japón estaría bastante próximo a aceptar carne de Uruguay que vacuna. Hoy acepta de la Patagonia, sí, donde no se vacuna, es decir, esto no ha sido libre de aftosa sin vacunación, claro. Pero sí lo haría al aceptar, y yo creo que falta poco, la carne uruguaya. Entonces, por un lado hay que avanzar en la habilitación de estos mercados que son muy importantes, los tres que mencioné. Por otro lado, hay mercados como el de Estados Unidos, que es muy interesante, pero donde tenemos una cuota muy chiquita, son 20.000 toneladas al año, lo que exceda esta cuota paga un arancel importante del orden del 27%, pero ni siquiera por lo menos este último año se está cumpliendo con la cuota de Estados Unidos, porque China pagaba mejor y absorbió el interés de los exportadores, pero en los últimos meses se nota un aumento en los embarques a Estados Unidos, que yo creo que esta tendencia va a continuar y vamos a completar. Y después hay mercados muy tradicionales de la Argentina que no están creciendo, o al contrario, como es el caso de Europa, como es el caso de Israel, como es el caso de Chile, que entró en una crisis político-económica medianamente importante. Era un muy buen mercado en su momento. Y no tira tanto como en el pasado. Es decir que, si bien el mercado mundial sigue creciendo en el total, va a haber que empezar a utilizar un poco más de microanálisis para poder avanzar en diferentes mercados. Miguel, gracias por venir, Muy un placer, gentil, como de costumbre. Gracias por El venir. placer es para mí.